Bienvenidos a un nuevo capítulo del videoblog de Paideia, Destinos y Cultura. Un espacio para mostrarles los lugares más fascinantes del mundo y contarles sus historias. Hoy vamos a visitar uno de los 17 pueblos patrimonio que tiene Colombia, Santa Cruz de Mompox. Soy Juliana Hurtado y les doy la bienvenida. Comenzamos. Por Mompox no se pasa, a Mompox se llega, porque no está en la ruta hacia ninguna parte. Y la existencia de esta población solo es entendible a partir de su relación con el río Magdalena y de su papel protagónico en la ruta de penetración hacia el nuevo reino de Granada. Cuando Santa Fe se consolida como la principal ciudad del nuevo reino, se hace necesario establecer puertos fluviales que aseguren el flujo de los bienes. Y aquí es donde aparece en el mapa Santa Cruz de Mompox. Fundada hacia 1540, es una de las poblaciones más antiguas de Colombia. Está situada en la isla Margarita, que con sus 2.930 kilómetros cuadrados es la mayor del país. Se accede al pueblo por vía fluvial a través de un brazo del río llamado Brazo Mompox, que es la principal ruta empleada a lo largo del periodo colonial. Pero en el siglo XIX, el brazo Mompox se vio obstruido, lo cual hizo que el brazo de Loba, que bordea la isla en su costado opuesto, desplazara al de Mompox, relegando así a un segundo plano la importancia estratégica de esta población, suspendiéndola en el tiempo. Y este estancamiento económico de Mompox durante el siglo XIX y buena parte del XX tuvo como consecuencia inesperada la conservación de una gran parte de su trazado urbano y de la arquitectura del periodo colonial. En los primeros asentamientos de los españoles en América, las trazas urbanas estuvieron más definidas por las condiciones geográficas que por las teorías normativas. Y Mompox no es la excepción. Aunque se organizó alrededor de una plaza rectangular, fue la orilla del río la que definió el progreso de la ciudad. El terreno de la isla no es muy apto para ser cultivado, así que los habitantes encontraron una fuente de ingresos en los negocios de transporte y pesca. Hasta el siglo XIX los momposinos fueron reconocidos remeros o bogas en las canoas y bongos que surcaban el río llevando y trayendo mercancía. Aún hoy es posible alquilar una chalupa, que es la versión contemporánea de los antiguos champanes, pero con motor fuera de borda, para tomar el río Magdalena, que a pesar de todos los desmanes que ha sufrido, aún mantiene su dignidad y porte intactos. Y por esta vía se llega a Santa Cruz de Mompox. La chalupa puede atracar justo al lado del antiguo mercado, que es un edificio que se encuentra situado sobre la Plaza de la Concepción, que como muchas otras plazas fundacionales era el lugar en donde se realizaban múltiples eventos, incluido el mercado. En la segunda mitad del siglo XX se empezaron a construir edificaciones para albergar esta actividad comercial, y Mompox nuevamente no es la excepción. Como sucedió en otras poblaciones ribereñas como Honda en Tolima o Lorica en Córdoba, estos edificios se levantaron en las inmediaciones o incluso frente al río para terminar convirtiéndose en la puerta de salida y llegada de viajeros y mercancías. Y como toda población próxima a un río, sufre el riesgo de las crecientes y de las inundaciones. Para defenderse se construyó la albarrada, que es un muro de piedra que evita que las aguas del río Magdalena invadan la población, un intento por lo demás infructuoso, pero que define y nombra la principal vía de la ciudad que corre paralela al río. A lo largo de la albarrada se levantan algunas importantes construcciones religiosas como las iglesias de la Concepción y Santa Bárbara y la iglesia y convento de San Francisco. La iglesia de la Concepción está ubicada en la Plaza Fundacional o de la Concepción, que antiguamente se abría hacia el río Magdalena, pero cuyo espacio fue delimitado a comienzos del siglo XX, como ya les habíamos comentado, con la construcción del edificio para el mercado público. Frente a esta plazoleta se levanta la singular iglesia de Santa Bárbara, erigida por los momposinos para honrar la memoria de su patrona. La Orden de San Francisco llegó a Mompox en la segunda mitad del siglo XVI y levantó allí su primera iglesia y convento. El interior de la iglesia se organiza alrededor de una nave central y dos laterales, limitadas entre sí por pies derechos de madera. En la fachada se destaca el libre uso de elementos ornamentales clásicos, así como la torre octogonal con su reloj y campanario. Además de algunas de las principales construcciones religiosas, a lo largo de la albarrada se organizaron varias de las edificaciones civiles más representativas, como los portales de la Marquesa, que pertenecieron en efecto a los marqueses de Torreollos y Santa Coa, beneficiarios de uno de los mejores momentos económicos de Mompox. Otra de las edificaciones que merecen destacarse es el denominado Fuerte de San Anselmo, en las inmediaciones del Parque de Santander.
Un edificio que cuenta con contrafuertes en la fachada, al parecer incorporados con fines bélicos, para así mejorar su capacidad y defender a la ciudad durante la retoma de los españoles, que fue liderada en 1815 por Ignacio de la Ruz. Paralela a la calle La Albarrada, encontramos la calle Real del Medio, que atraviesa toda la población y que posee un uso principalmente doméstico. Dentro de las viviendas notables se encuentra la que fuera la casa de Pedro Martínez de Pinillos, conocida como la Casa del Te Deum, por la cita en latín que hizo poner en su portada, donde en la actualidad funciona un muy buen hotel. La Casa de la Cultura, que fuera de Pantaleón Germán de Ribón y es sede de la Academia de Historia, y el Museo de Arte Religioso, que perteneció a Vicente Celedonio Gutiérrez de Piñeres. Vale la pena también conocer la iglesia de San Agustín y su antiguo claustro, donde funciona la Escuela Taller de Mompox, una entidad encargada de la capacitación de jóvenes en oficios tradicionales. Los estudiantes que se forman en los diversos talleres aprenden las técnicas tradicionales constructivas, recuperan la cocina tradicional o elaboran joyas con la técnica de la filigrana y así logran mantener vivos los oficios de sus antepasados. No es este el único claustro que aún se mantiene en pie y en uso de Mompox. Otro de ellos es el que pertenece a la iglesia de San Juan de Dios, donde funciona desde el siglo XVI el hospital del mismo nombre y que es probablemente uno de los más antiguos de América. Los hermanos de San Juan de Dios, recordemos que se dedicaron a fundar hospitales, primero en España y luego en América. En 1598 fundaron en Cartagena de Indias el primer hospital en territorio de la Nueva Granada y lo propio hicieron luego en Mompox. Otro de los claustros que merece ser visitado es el que perteneció a la iglesia de San Carlos. Es un templo levantado por la Compañía de Jesús y que en la actualidad sirve de sede a la alcaldía municipal, ubicado frente a la Plaza de la Libertad. El límite del centro histórico de Mompox está en el extremo opuesto de la Albarrada, en la calle de atrás, donde además del cementerio se debe visitar el Colegio Pinillos y la iglesia de Santo Domingo. Para entender la importancia del Colegio Pinillos hay que recordar que hasta mediados del siglo XVIII la educación era un privilegio de los momposinos de mayores recursos económicos y ellos tenían que viajar a las instituciones educativas de Santa Fe. Para evitar que esta situación continuara, el rico comerciante español Pedro Martínez de Pinillos, con la asesoría de Eloy Valenzuela, que fue discípulo de José Celestino Mutis, fundan este colegio universidad. Se considera la primera universidad fundada en el Caribe colombiano y empieza a funcionar desde 1809. Vecina al Colegio Pinillos se levanta la iglesia de Santo Domingo. La actividad misionera de los frailes pertenecientes a esta orden de predicadores, creada por Santo Domingo de Guzmán, fue muy activa durante el proceso de conquista de América, a donde llegaron entre 1510 y 1512. Su trabajo misional se extendió a las Antillas, México y Centroamérica, y en la Nueva Granada acompañaron, entre otras, las expediciones de Pedro de Heredia y Gonzalo Jiménez de Quesada. Fueron los padres dominicos quienes fundaron en la isla de Santo Domingo la primera universidad americana en 1538, a la que le siguieron la de las ciudades de Lima, Santa Fe de Bogotá, Santiago de Chile, Quito, La Habana y Guatemala. Con el fin de prohibir, por razones sanitarias, los enterramientos dentro de las iglesias, el rey de España, Carlos III, ordenó construir cementerios ubicados en las afueras de las poblaciones. Pero al parecer el cementerio de Mompox solo se construyó después de la independencia. Se organiza en torno a un eje central que remata desde su ingreso en la capilla, cuya construcción se remonta a la segunda mitad del siglo XIX. El cementerio de Mompox es uno de los lugares más queridos y apreciados por la población momposina, que se encarga directamente de su mantenimiento y de su cuidado. Para el viajero es necesario saber que la arquitectura construida en Mompox durante el periodo colonial se caracteriza por el uso repetitivo de elementos, como las portadas que enmarcan las puertas de acceso, las repisas y las rejas de hierro que sostienen y protegen las ventanas, los balcones con bolillos de madera protegidos por tejados o las cubiertas inclinadas. Las rejas de hierro que protegen las ventanas son otros de los elementos ornamentales más destacados de la arquitectura momposina. Ser un puerto fluvial y no marítimo como Cartagena, donde el salitre corroe el hierro, permitió que estos trabajos se preservaran y se constituyeran en uno de los más importantes del país. La tradicional y hermosa Semana Santa de Mompox se remonta al siglo XVII. Los preparativos inician al comienzo de cada año, pero el evento oficial comienza el miércoles santo con la serenata de los difuntos. Todos los momposinos a las 6 de la tarde se reúnen en el cementerio, iluminado de manera especial para eso, se sientan frente a las tumbas de sus seres queridos y los acompañan durante la noche.
Se interpreta música fúnebre para la ocasión y hacia las 10 de la noche los nazarenos inician la procesión, meciendo sobre sus hombros las imágenes sagradas de un lado a otro y hacia adelante y hacia atrás. El Jueves Santo en la noche, madrugada del viernes, se celebra la procesión del desprendimiento o del paso robado. Al parecer, esta tradición se inició por una disputa entre las comunidades religiosas de los franciscanos y agustinos que no llegaron a un acuerdo sobre quién debería transportar uno de los pasos. Los franciscanos lo llevaron inicialmente a su iglesia, a donde fueron furibundos los agustinos a medianoche y se robaron el paso. Los franciscanos y sus fieles acudieron a la iglesia de San Agustín para tratar de recuperarlo. Y cuando la lucha parecía inevitable, los dominicos entraron a dirimir el conflicto y acordaron desde entonces llevar el paso entre todos. Así se reconciliaron y celebraron luego una misa de acción de gracias, la cual tradicionalmente se celebra en la mañana del Viernes Santo en la iglesia de Santo Domingo. El Viernes Santo también en la mañana se realizan oficios religiosos y se adorna un monumento en la iglesia de San Agustín. A las 4 de la tarde se desarrolla el Sermón de las 7 Palabras y se baja del Calvario a Jesús, escenificado en imágenes, en manos de los nazarenos, para acomodarlo en el sepulcro. A las 6 de la tarde la procesión del Vía Crucis, bajo marchas fúnebres, parte de la iglesia de San Agustín por la calle Real del Medio hacia el templo de San Francisco, en un recorrido que tarda 6 horas y hace una breve estación en la iglesia de San Juan de Dios. El Sábado Santo, a las 8 de la noche, en la iglesia de San Francisco, se le da una serenata al Santo Sepulcro. Y a las 4 de la madrugada del domingo se realiza la procesión del resucitado con la Virgen María. Por último, el mismo domingo a las 8 de la mañana se realiza la procesión de Minerva, que sale de la iglesia de Santa Bárbara y después de hacer un recorrido por las calles de Mompox, retorna a su punto de partida. Cualquier descripción de la Semana Santa de Mompox difícilmente transmite el fervor de sus habitantes, la hermosura de las alfombras de flores por donde pasan las procesiones y la música que los acompaña. La filigrana es el oficio que ha llevado el nombre de Mompox a diversos lugares del mundo, y no es un oficio que resulte por casualidad. Por su posición geográfica, Mompox se convirtió en el paso obligado de todo el reino de la Nueva Granada, donde llegaban los productos agrícolas del Valle del Sinú y el oro extraído de las minas de la provincia de Antioquia. Este oro empezó a ser trabajado por los momposinos desde la colonia en una labor que no resulta nada fácil. Imagínense ustedes fundir y trabajar este material en una paila de cobre, bajo un fuego intenso, sin brisa, en las inclementes condiciones climáticas de Mompox. Es toda una prueba difícil de superar que las delicadas piezas no dejan en evidencia, las cuales con delgados hilos definen las figuras de peces, de mariposas o de ranas. Bueno, y la pregunta del millón es ¿cómo se llega a Mompox? Existen varias opciones dependiendo de los recursos y el tiempo que usted tenga. Nosotros viajamos directamente desde Valledupar hacia Mompox en aproximadamente 3 horas y media de camino. Si viaja por tierra desde Cartagena, tiene que llegar hasta el Banco, allí tomar un ferry hacia Bodega y luego acceder a Mompox. También desde Cartagena existe la opción de tomar un ferry charter con almuerzo incluido por el río Magdalena en aproximadamente de 4 a 5 horas, pero es una opción bastante costosa. Y este año la aerolínea EasyFly anunció 3 vuelos semanales desde Cartagena hacia Mompox. Para el hospedaje les recomiendo el Hostal Doña Manuela, un hotel temático, histórico y cultural de 5 estrellas ubicado en una edificación del siglo XVII llamada también la Casa del Te Deum. Y para saborear la riqueza de la gastronomía momposina, nada mejor que hacer una parada en el restaurante Ambrosía. Mompox es un pueblo maravilloso, tranquilo, caluroso. Sus habitantes lo llaman la tierra de Dios y no es para menos. Su casco antiguo ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y es uno de los 17 pueblos patrimonio que tiene Colombia y que desde Paideia nos hemos dado a la tarea de promover. Los invito a que conozcan nuestra agenda y viajes culturales por Colombia y por el mundo en nuestra página web. No olviden suscribirse a este canal de YouTube. Soy Juliana Hurtado, muchas gracias por acompañarme. Hasta la próxima.